¿Acaso mi conducta y mis hábitos de consumo podían resumirse según los patrones de Wattpad, el Google del nuevo imperio chino? Pero de mi cabeza no podía brotar nada valioso, ningún postulado u operación que superara la inteligencia de las máquinas. Sí, mi materia gris había sido esculpida, torneada, limitada por los parámetros del siglo XX y las reverberaciones de las cavernas, erigida con las borrascas románticas y decimonónicas y rematada con la adoración de aquel talismán renacentista calificado como humanidades. Pero vivíamos el año 2043 y cualquier reflexión humanista era ya un resoplido güero, ronquidos de liebres moribundas, mordidas de escolopendras sin veneno, vuelos de polillas pardas. La filosofía roncaba en el polvo como el cadáver de un dios abortado. Las universidades habían desaparecido en la práctica, en beneficio de los centros de programación e inteligencia artificial. Los libros ya eran objetos rarísimos, piltrafas, vestigios apreciados por una porción de una élite cultural y económica que decrecía, tanto en las colonias chinas como en las ruinas resacosas de Occidente. ¿Cuántas noches me había dicho a mí mismo que era inoficioso y absurdo quejarse? ¿Qué beneficio obtendría con evocar tiempos idos y despreciar el presente, la conquista china de Sudamérica? ¿Valía la pena irse a la otra parte de la hegemonía, consistente en el imperio de Google sobre lo que no hace mucho se había denominado el Caribe, Norteamérica y Europa? ¿Cuántos todavía deseaban un mundo sin dispositivos, sin drogas estabilizadoras del ánimo, sin pantallas tridimensionales y simuladores de realidad? ¿Cuántos recordaban con nitidez la silueta de un guaso a caballo en la Florida, una carreta de feriantes en la Gran Avenida, una dimensión donde los instrumentos musicales eran de madera y existían las monedas de cobre, los billetes de papel, los pizarrones de tiza y el silabario hispanoamericano? ¿Y para qué hablar del acto de trabajar a cambio de un sueldo fijo y mensual? Todo eso semejaba ya a una frontera orínica. Era el planeta previo a la guerra de Asia, antes de la fijación de nuevas fronteras territoriales y la imposición de la renta universal. Ese es un estado de la cuestión y está como en la mitad de este libro, La paz china o Una abeja bajo la lluvia, escrito por Pedro Rodríguez, que es el protagonista. Entonces, ficcionalmente escrito por Pedro Rodríguez, o quizás nos llegó desde el futuro. Realmente es escrito por Nicolás Medina Cabrera, quien está al otro lado de nuestro Zoom. Nicolás, ¿cómo estás? Hola Antonella, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo feliz de conversar contigo, además quedé bastante alucinada con La paz china, debo decir. Antes, tú publicaste, y este libro yo lo tenía de antes porque me lo había mandado la fantástica gente de La Pollera Ediciones. Este libro que tengo acá, que se llama Cóndor Rebobinado, que es una colección de cuentos, ganó el premio Obra Literaria Inédita por el Ministerio de la Cultura y las Artes. Es una colección de cuentos realmente notable, donde uno ya puede conocer tu destreza en la escritura y ya puede tener ciertas ideas respecto a los temas que te interesan. Pero en La paz china construyes un mundo que está solo a 20 años, por eso quise leer ese trozo, ¿no? Y que es otro mundo. Es un mundo donde Chile es una colonia china, donde más bien es un mundo imperial, en donde hay menos países y más colonias, y en donde los seres humanos tenemos la mayoría de nuestros necesidades cubiertas y en donde el deseo parece desaparecer bajo estas drogas continuamente. Y yo le contaba a la Tania respecto, yo le decía que me había parecido muy, muy original tu libro y le decía, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, quienes protestan contra este imperio, quienes protestan contra este orden, son diseminados ya no por guanaco, ya no por tortugas ninjas, ya no por la fuerza, diríamos, del Estado a través de sus fuerzas policiales, sino a través de químicos que lo que hacen es cambiar radicalmente su estado de ánimo, entonces pasar del enojo a una cosa hedonista, placentera, y al final las marchas terminan y las protestas terminan en unas orgías absolutamente descabelladas. Eso como una imagen, ¿no?, de lo que aparece acá constantemente, que mezcla este mundo que conocemos con un mundo posible. Y yo creo que lo más impactante y lo más inquietante, Nicolás, tiene que ver con lo cercano que suena ese mundo, lo posible, ¿no? Como toda buena ciencia ficción parte de un lugar familiar para llevarnos a un lugar que uno diría, igual podría pasar esto, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene La paz china o Una abeja bajo la lluvia? Bueno, este es un libro que además escribí hace bastante tiempo, o sea, no sé si bastante tiempo, pero lo terminé el año 2017, lo escribí el 2016, y fundamentalmente, obviamente, bebe mucho de Philip K. Dick y de
Un mundo feliz. Pero la intención de escribir este libro fue más que nada dar una especie de advertencia o un tipo modesto de profecía de lo que nos espera en un futuro que, bien dijiste, es más próximo de lo que parece. O sea, eh, yo creo que el imperio chino es incontestable. Creo que Occidente ya está condenado un poco a desaparecer o al menos a aceptar el mundo multipolar que propone China y Rusia. Y creo que nosotros no vamos a poder ser sometidos como colonia informal de Estados Unidos, como lo somos actualmente, y China va a entrar a desarrollar un papel, obviamente no sé si formal o informal, pero sí de metrópoli de toda Latinoamérica. Ujú. Esa es la idea, tiene un sustento político y también una especie de miedo a una sociedad totalitaria que veo que se consagrará más por el lado chino que por una sociedad totalitaria o una distopia de carácter corporativo norteamericano como las que soñaba Philip K. Dick. Ahora, lo gracioso es que yo, al mismo tiempo que estaba leyendo La Paz China, estoy leyendo No Cosas, de Byung-Chul Han. Entonces, la mezcla de mi lectura esta semana ha sido muy interesante, porque tenía como la ciencia ficción y luego el análisis filosófico, ¿no? De qué es lo que pasa con un mundo ultra conectado en donde nos perdemos. Porque lo que pasa acá, y un poco hay una contraparte, ¿no? El personaje, el protagonista, que es un hombre que está en sus 50, que nos está contando él su historia, ¿no? Y que tiene un reencuentro con un amor juvenil y ella es una soñadora, es una persona que sigue diciendo no y que sigue diciendo me niego a vivir en este sistema, me niego y sigue haciendo resistencia. Por supuesto con todos los riesgos. Y hay un amigo que es el que le pone como, y que yo pensaba, eso es la discusión profunda que tenemos hoy día. Un amigo que le está diciendo, ya, pero a ver, las cosas nos va a cambiar. Es como el apocalípticos y integrados, ¿no? La cosa no va a Claro, cambiar, claro. ya estamos acá. ¿Para qué arriesgarse a esto que parece seguro, ¿cierto? Que no es molesto y como que ya fue el tiempo de las utopías, ¿no? Y uno dice, tú escribiste esto en 2017, antes de la revuelta, antes de todo el proceso constituyente, y uno dice, bueno, parece que esa es la discusión profunda que tenemos hoy día como sociedad, ¿no? ¿Podemos ser otra cosa o ya nos entregamos? Claro, a ver, siempre yo creo que es muy humano soñar o pensar otros mundos posibles, porque al final asumir los niveles de desigualdad o de injusticia o todas las cosas terribles que ocurren no solo en Chile, sino en el mundo, eh, requiere obviamente un aguante muy grande, o sea, para no pegarse un tiro y decir, a ver, nosotros venimos a este mundo a qué, algunos somos privilegiados, otros no, pero al final lo que se ve en el mundo actual es guerra, es un poco lo de siempre. Y la gran diferencia, creo, que con otras etapas históricas es que la tecnología, que es lo que se trata un poco en el libro, no solo entendida como computadores, sino la tecnología a nivel biológico, a nivel de creación de sustancias que puedan domar la voluntad humana, es omnímoda, perdón, y está en todas partes y posibilita un control social que nunca antes había existido. Antes podía existir un rey con un ejército y controlaba un país. Podía haber una guerrilla oponiéndose a eso, pero cuando tú llegas a un nivel tal, similar a lo que ocurre en un mundo feliz, donde la voluntad individual está totalmente delimitada por el consumo de opioides o de otro tipo de drogas sintéticas bastante potentes, la rebeldía se hace casi imposible. Sobre todo como si es que la policía deja de ser un ente que suelta palos y tira bombas lacrimógenas y finalmente le tira dardos con drogas erógenas a la gente que protesta y transforma una protesta, un odio, en una especie de bacanal amorosa, que puede sonar descabellado, pero yo creo que no está lejos de ocurrir. O sea, creo que eso puede pasar, O sea, la verdad. la base de la ciencia ficción es estirar lo posible, ¿no? Y decir, ya tenemos todos los elementos para que esto llegue a pasar, estamos ahí. Y ahí va mi próxima pregunta, ¿no? A mí me gusta mucho la ciencia ficción y encuentro que en Chile no se escribe o no se conoce tanto, porque uno dice, igual hay. Tenemos una tradición de ciencia ficción en Chile, especialmente de los 30, los 40 hacia adelante, pero anda a encontrar esos libros, es muy difícil encontrar a esos autores y autoras, hay también autoras de ciencia ficción desde esa época hasta ahora. Este libro es una autoedición y yo pensaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué hoy día el mundo editorial parece no darle espacio a... puedo pensar en muy pocos libros de ciencia ficción, además que han sido publicados por editoriales grandes o pequeñas, ¿no?
cuando al mismo tiempo ha sido un lugar tan fundamental para pensarnos, desde finales del siglo Claro, XIX hasta ahora, ¿no? ¿Qué te claro, pasa a ti claro. con la ciencia ficción? ¿Por qué escoges contar desde ahí? Porque creo que al final es casi la única, a ver, la originalidad es como una especie de mito, ¿cierto? Al final uno siempre va como autor, siempre se remite a influencias o historias previas, pero este momento particular que nos toca vivir está completamente dominado por la irrupción de la tecnología. Entonces, la ciencia ficción para mí es lo más verosímil que existe, no solo verosímil, sino donde pueden darse las discusiones filosóficas o sociológicas, etcétera, más atingentes al tiempo que nos toca vivir y a los próximos años que nos va a tocar vivir. Y volviendo un poco al tema de la ciencia ficción en Chile, a ver, yo tampoco soy un lector tan asiduo de la ciencia ficción, pero sí creo que en Chile hay gente que escribe buenas cosas, tenemos precedentes como Hugo Correa con Los Ujú, Altísimos, que fue incluso loado por Ray Bradbury. Eh, pero es un género que se ve como un género menor, ujú. es un género como que quizá en el inconsciente colectivo se asocia a matar marcianitos o a no a grandes preguntas que nos llevan hasta las preguntas clásicas de la filosofía o hasta conceptos como género, esclavitud, libre albedrío versus determinismo. Entonces, sigue viéndose la ciencia ficción como un pasatiempo medio juvenil y obviamente despotricado por ese hecho de ser juvenil. Pero yo creo que esto va a cambiar con el tiempo, porque al final la ciencia ficción nosotros estamos viviéndola. Es como una vez vi una entrevista que le hicieron a Rutger Hauer, al actor de Roy Batty en Blade Runner, y él dijo, yo vi el futuro. Cuando estaba filmando Blade Runner a principios de los 80, dijo, yo vi el futuro, vi lo que venía. Y si uno ve Blade Runner, efectivamente las ciudades de ahora se parecen mucho a lo que pudo predecir audiovisualmente Ridley Scott. Entonces, y obviamente Philip K. Dick antes, ¿no? Ujú. Pero yo creo que todavía la ciencia ficción en nuestro país tiene esa chapa de una especie de cosita poca, Igual el género en pero va a general, ir, pensaría, ¿no? O sea, el claro, claro, horror, el fantástico, en todas sus variantes, ¿no? Ciencia ficción, horror, fantasía. Y a mí me pasa que te escucho y es como, sí, de más que sí, bueno, como sabrás tú y quienes nos escuchan, yo leo mucho para este programa y para la República de las Letras. Y por lo mismo le decía recién a Tania, es como es muy raro encontrar un libro que me sorprenda. Me sorprendió mucho, debo decir, La Paz China o Una abeja bajo la lluvia, porque siento que también la producción nacional hace un rato como que está sacando libros muy parecidos. Que están bien, que hay una voz, la cosa así como de la autoficción y no sé qué, y es como, sí, 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 ya, pero me pasa mucho, como me pasa con las películas también, que es como, uy, pero ese libro ya lo leí, ¿no? Pero con la ciencia ficción aparecen otras posibilidades de mirar y aparecen también respuestas originales para las preguntas que nos constriñen, ¿no? Y ahí quería preguntarte, Nicolás, para cerrar, este libro, como tú nos decías, lo escribiste hace 5 años y más, ¿no? Y el Chile de hoy día se parece más al que tú describes en La Pachina de que existía cuando estabas escribiendo ese libro. ¿Qué te pasa con eso? a ver, obviamente no soy un pitonizo ni mucho menos, pero insisto, veo que que la irrupción, no solo china, sino tecnológica, en términos de cómo nos crían, no solo a nivel obviamente de familiar o desde el concepto tradicional de familia, sino de cómo nosotros como pequeños entes individuales vamos adaptándonos al molde social imperante, es terrible, es terrible. Me desazona un poco pensar, por ejemplo, que los niños de 5 o 6 años, en 10 años más, probablemente van a estar más esclavos que nosotros de los móviles, y no solamente eso, de los teléfonos celulares, sino que no van a haber conocido un mundo predigital. Un mundo, por ejemplo, donde uno memorizaba cosas, un mundo donde la imaginación tenía un rango mucho mayor de la que tiene ahora, un mundo donde, por ejemplo, la música podía tocarse con instrumentos analógicos o de madera sin necesidad de meterse un computador y utilizar autotune, etcétera. Entonces, en síntesis, a mí me da miedo que se cumplan esta especie de vaticinios literarios, pero al mismo tiempo el ser humano se adapta y se ha adaptado a todas las situaciones. Y creo que además hay que empezar a mirar
también esto lo digo como un llamado de atención no solamente a los lectores, sino desde mi modesto lugar a la clase política chilena, de que tiene que empezar a mirar cómo va a ser la relación que va a tener Chile con este nuevo mundo dominado por China. Porque hay que recordar que China no le interesa, no es el monstruo primero que pinta Occidente. China es el país que más gente pobre ha sacado, o sea, del umbral de la pobreza en la historia. Es el país con la civilización más larga de la historia, con los burócratas más preparados. O sea, el pueblo chino es impresionante. Pero creo que no nos tienen que pillar tan desnudos como nos pillaron los norteamericanos o los ingleses en el siglo XIX, en el sentido de que nosotros sabemos que vamos a ser un proveedor de recursos, pero hay que tratar de buscar una especie de intercambio más o menos justo en litio, etcétera, todas las cosas que China requiera de Chile como colonia. Porque Ahora, yo creo que nunca hemos dejado de ser una colonia. O sea, sí, ahora me parece interesante escucharte, Nico, porque con ese análisis, ¿no? Que efectivamente está en el libro, uno podría decir, oye, este debe ser un libro denso, y una de las cosas que quería decir antes de cerrar es que es un libro tremendamente poético. Tu prosa es muy poética y es muy rica en términos de imaginería. Entonces está todo esto pasando, pero al mismo tiempo es muy bello de leer. Así que yo se los recomiendo un montón. Hago un llamado aquí a la gente de las editoriales que sabemos que escuchan este programa y que nos quieren mucho. Es como, ¿por qué este libro no está sacado por una editorial? Nico, ¿dónde lo encontramos? Para la gente que dijo, oye, quiero leer eso, ¿no? La Paz China o Una abeja bajo la lluvia. Eso, lo de la abeja bajo la lluvia lo entendemos al final del libro. ¿Dónde se encuentra este libro? sí. Tal como dice, una autoedición y fue apoyado por una plataforma que se llama weprint.app, una plataforma chilena que quiere imprimir solamente los libros que la gente encarga que se vayan a leer y que no terminen libros, obviamente, gastando papel que nadie utilizará. Entonces, solamente se vende a lo largo de todo Chile por weprint.app y en la página lo buscan y te lo llevan a domicilio. Ya, entonces ustedes van a weprint.app, con W, weprint.app, ahí ustedes entran, pueden al buscador derechamente, entonces ponen Nicolás Medina y les va a aparecer entonces este libro. Si quieren encontrar Cóndor Rebobinado, que también yo se los recomiendo mucho, está bajo nuestros amigos de La Pollera Ediciones, premiado libro, tremendo libro. No alcanzamos a hablar de ese porque yo de verdad aluciné con La Paz China y me parece que vale muchísimo la pena recomendarlo y leerlo. Es un libro cortito además, pero muy, muy intenso que si no les gusta me pueden escribir después y me reclaman. Me hago cargo de aquello. Nicolás Medina, tremendo placer conversar contigo. Felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias, Antonella, y muchas gracias a la Universidad de Chile por sostener todavía la prensa independiente de nuestro país. Bueno, la Universidad de Chile, claro que sí. Nosotros aquí haciendo nuestros pinitos en cultura, porque hay tantas cosas buenas para comentar y recomendar, como La Paz China o Una abeja bajo la lluvia de Nicolás Medina Cabrera, que encuentran en weprint.app. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la pausa y ya regresamos.